Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Tu Misterio. En esta ocasión hablaremos de unos influencers mejores conocidos como Gus López, Manuel Rivera y Osby López. Estos influencers se han dado a conocer gracias a colaboraciones con youtubers como Alfredo Valenzuela, Andrea Navarro, Juanito Martínez, entre otros. Al igual que también se han dado a conocer por las modificaciones a sus autos. Pero la pregunta que algunos se hacen, sí, ¿cuánto dinero ganan de su canal de YouTube? Quédate aquí con Tu Misterio. Primero tenemos que saber que Gus López en algún momento sacó su marca de ropa, donde recibió ingresos de ahí. Pero después se dedicó 100% a YouTube. Pero sus vistas no eran tan buenas. Pero eso no es malo, porque por algo se empieza, ¿no lo creen? Después se renovó y decidió incluir a su canal su proyecto del Nissan 350Z, el cual lo está modificando junto a Don Robert, el cual fue muy bien recibido por su público. Pero después va a rifar el auto, pero Gus López gana un promedio de 180,000 pesos al mes. Pero recordemos que esto no siempre es así, sino que YouTube te paga por vistas y no por likes. Pero tenemos que saber que conforme vaya creciendo su canal, las ganancias podrán aumentar. Pero de una cosa que estamos seguros es que su crecimiento de este mes fue gracias a su auto, porque sin él nada de esto sería posible. Como sabrán algunos de ustedes, el vehículo es un Nissan 350Z con un costo aproximado de 300,000 pesos mexicanos. Pero ahora les hablaremos sobre Osvaldo López. Este influencer cuenta con 700,000 suscriptores en su canal personal. El dinero que gana este influencer es aproximadamente 58,000 pesos mexicanos al mes. Pero recordemos que él no sube tantos videos al mes. Como sabrán, es lo que cuenta, al igual que las vistas. Pero como sabrán, está buscando un autoproyecto para su canal, lo cual es muy bueno para hacer crecer sus vistas y, obviamente, su canal. Pero ahora les hablaremos de Manuel Rivera. ¿Y cuánto es que gana? Primero que nada, Manuel Rivera cuenta con más de 1 millón de suscriptores en su canal personal, al igual que tiene 649 videos en su canal. Pero este influencer, todo su contenido es variado, pero un poco de autos. Si quieren saber cuánto cuesta su cochera, les dejaré en este video el link para que lo vean. Pero bueno, continuemos. Como sabrán, algunos youtubers ya subieron cuánto gana, pero unas personas dudaron en que ganara eso. Pero sí, Manuel Rivera gana aproximadamente más de 1 millón de pesos mexicanos. Pero para ser exactos, este youtuber el mes pasado ganó 1,140,000 pesos mexicanos. Pero esto se debe a que sus videos duran más de media hora. Y como sabrán, una vez que empezó a hacer eso, las visitas de sus videos subieron. Increíble, ¿no lo creen? Igual que incluyó nuevos proyectos y nuevos integrantes de su team a su canal. Y muchísimas felicidades a todos estos youtubers por su esfuerzo. Y sin más, este es Tu Misterio. Y nos vemos hasta la próxima.